Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es David Scores y bienvenidos al curso Agujeros Negros y Estrellas de Planck y estamos en la lección 8 donde vamos a comenzar a hablar sobre la singularidad de Schwarzschild, es decir, una singularidad que aparece en la solución de Schwarzschild para la gravitación. Hace mucho tiempo que había dejado abandonado el curso, básicamente porque me había centrado en finalizar el curso de relatividad general en 20 minutos que tenéis disponible en mi canal y que además es muy necesario para poder seguir este curso de agujeros negros y estrellas de Planck, pero intentaré en todas las lecciones hacerlo de la manera más sencilla posible si no lo habéis seguido. Si os interesan estos temas y seguir los cursos y recibir notificaciones de cuando subo cada lección, pues os invito a suscribiros al canal pinchando en el pequeño ratoncito que os aparecerá aquí abajo a la derecha durante las presentaciones. Pues bueno, ¿qué buscamos específicamente en esta lección? Nos vamos a centrar en la solución de Schwarzschild porque es una de las más utilizadas como modelo de estudio para los agujeros negros, para la formación, la dinámica, el funcionamiento de los agujeros negros. Y utilizaremos este modelo de solución para estudiar un poquito y hablar sobre la naturaleza de la singularidad que existe en su centro. También estudiaremos un poquito la gravitación dentro del agujero negro, es decir, una vez que pasamos el horizonte de sucesos. Ya hemos hablado con bastante detenimiento en las lecciones anteriores sobre el horizonte de sucesos, que realmente no es una singularidad, como ya vimos en las lecciones anteriores, y también en otras lecciones del mismo curso derivamos con todo detalle la solución de Schwarzschild por si queréis echarle un vistazo. De todos modos os dejaré los enlaces al final de esta lección. Y también contemplaremos la posibilidad de qué es lo que sucede si realmente la materia dentro de un agujero negro pues no está comprendida dentro de una singularidad, entendiendo a la singularidad como un punto sin dimensiones y con una densidad infinita, que es muy poco probable que suceda en la realidad. Pues vamos a recordar las dos principales singularidades o discontinuidades en la solución de Schwarzschild. Y si os acordáis, las soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein, de la relatividad general de Einstein, comprenden una métrica, las distancias cuadráticas entre dos puntos del espacio, de tal manera que podemos construir todo el espacio, en este caso el espacio de un cuerpo que genera un campo gravitatorio de masa m, y lo expresamos en forma de una métrica. No voy a explicar qué es una métrica o en qué consiste, para eso podéis visitar la lección 1 del curso de relatividad especial de Einstein, si no tenéis ni idea de relatividad especial, pero como ya vimos anteriormente en esta solución específica de Schwarzschild, aquí he eliminado las coordenadas angulares, la del ángulo polar y azimutal, porque realmente no intervienen para lo que queremos hablar, y nos hemos quedado con la coordenada radial y la coordenada temporal aquí. Y como veis, la coordenada radial, esos diferenciales cuadráticos de la coordenada radial, están modificados por una función 1 entre 1 menos 2 mg/c cuadrado, y como vimos en las lecciones anteriores, no me voy a detener demasiado, aquí aparentemente hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque si r se aproxima al valor del radio de Schwarzschild, que es 2mg/c cuadrado, esto de aquí nos daría 1, se aproximaría a 1, y esta división se iría aproximando a 0, y al final todo este término tendería a infinito. Pero como vimos, realmente esta función es continua en este punto, aunque parezca mentira, porque si nos aproximamos de manera diferencial al radio de Schwarzschild,
este diferencial cuadrático del radio tiende a cero mucho más rápido que esta división a infinito, con lo cual este término, cuando nos aproximamos diferencialmente al radio de Schwarzschild, se hace cero. Y no podemos hablar estrictamente de una singularidad en el horizonte de sucesos, simplemente una zona donde la distancia entre dos puntos es cero. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os animo a visitar las lecciones anteriores y también a seguir el curso de relatividad general, ya que es necesario para poder entenderlo. La otra singularidad que sí que nos aparece en la solución es esta de aquí. Fijaos, cuando el radio va aproximándose a cero. Si el radio aquí se aproxima a cero, esto se va haciendo infinito y por lo tanto las distancias entre dos puntos en el centro del agujero negro tienden a infinito y esto implica que hay una gravitación infinita. Esta primera parte realmente no representa una singularidad, por lo que os digo, porque si nos aproximamos al radio de Schwarzschild, al mismo tiempo esto se va haciendo cero de una manera muy rápida, así que esta división se hace cero. Pero sin embargo, aquí en esta parte sí que parece ser una singularidad de verdad, donde esta función tiende a infinito porque si nos aproximamos a radio cero, como veis, aquí está corregido por otra coordenada que es independiente del radio. Es una coordenada temporal, así que pase lo que pase con el tiempo, no tiene una dependencia con nuestra partícula que se va aproximando al radio cero. Por lo tanto, si nos aproximamos al radio cero, esto va a tender a infinito. Da igual lo que sea la coordenada temporal, ya que no tienen relación. Por lo tanto, podemos concluir que esta parte de la función sí representa una singularidad matemática donde tiende a infinito. Para comprobar si realmente estamos hablando de una singularidad real, una singularidad donde la gravitación cuando nos aproximamos al centro del agujero negro tiende a infinito, lo que tenemos que hacer es estudiar la curvatura del agujero negro cuando nos aproximamos a su centro. Y os recuerdo que la solución de Schwarzschild para un agujero negro que no está en rotación, aquí tenemos el centro, se obtiene, aunque parezca increíble, sin introducir la masa. Es una solución de vacío a las ecuaciones de campo de Einstein, donde el tensor de energía y momento es cero. Y entonces diréis, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Si es una solución a la gravitación. Si no lo entendéis, os invito a visualizar la lección donde derivamos la solución de Schwarzschild. Pero en la solución de Schwarzschild lo que se hace es, cuando se lleva al límite newtoniano, es donde se introduce la masa, pero como un punto en el centro de nuestra solución. Es decir, esta solución se deriva con una solución en vacío a la cual le ponemos una singularidad. Por lo tanto, no es que las ecuaciones de Einstein predicen que un agujero negro tiene una singularidad de gravitación infinita en el centro, sino que hemos utilizado como una aproximación para definir un agujero negro o la gravitación de un cuerpo, una solución sin masa a las ecuaciones de campo y después a posteriori le hemos metido la masa como si fuera una singularidad en el centro. Bien, el hecho de que hayamos obtenido la solución de Schwarzschild como una solución de vacío a las ecuaciones de Einstein, esto implica que el tensor de curvatura de Ricci es cero. Por lo tanto, no hay curvatura de tipo Ricci. Y diréis, bueno, esto parece otra contradicción. Para ello os invito a visualizar el curso de relatividad general para entenderlo, ¿no?
Pero el tensor de curvatura de Ricci es una versión simplificada de otro tensor de curvatura que se llama de Riemann, que tiene muchísima más información y que es la que podemos utilizar para averiguar la curvatura real que tenemos en esta solución. Y para ello derivamos lo que se llama un escalar de curvatura utilizando el tensor de curvatura de Riemann, que como veis es una contracción de todos los índices con todos los índices. De nuevo, todo esto se explica muy bien en el curso de relatividad general y esto nos va a dar un número, bueno, es una función que es igual a 48g cuadrado m cuadrado c a la cuarta r al cuadrado, nos va a dar como resultado un escalar, un número que es independiente de las coordenadas del espacio, pero que sí que va a depender de la zona radial donde nos encontremos. Por poner un ejemplo, si estamos en el radio de Schwarzschild, la curvatura adquiere un valor 12 si utilizamos unidades del sistema internacional. Es un número, ¿de acuerdo? Como es diferente de 0, sabemos que hay curvatura, ¿de acuerdo? Muy bien, pero si nos aproximamos al radio, a la posición radial 0, veremos que la curvatura medida con este escalar del tensor de curvatura de Riemann va a tender a infinito, porque esto se va haciendo cada vez más pequeño y esta división va a tender a infinito. Por lo tanto, sí que realmente tenemos, cuando nos aproximamos al centro de la solución de Schwarzschild, de nuestro agujero negro, sí que tenemos una situación de curvatura infinita y además en la posición r igual a 0 no está esta función definida. ¿De acuerdo? Realmente no existe una solución para r igual a 0. Por eso es realmente la posición de radio r igual a 0 en un agujero negro descrito con la solución de Schwarzschild es una singularidad matemática. Así que sí que tenemos una singularidad en la solución de Schwarzschild. Pero ¿qué pasa si el objeto tiene un tamaño determinado? Porque la solución de Schwarzschild se utiliza para poder definir la gravitación de un objeto que no necesariamente tiene que ser un agujero negro. Lo que pasa es que la solución de Schwarzschild se generó después introduciendo la masa como una masa puntual, pero realmente lo que nos interesa es un objeto pues, que tiene un tamaño determinado. Y para entender cómo podemos obtener una solución interna a la gravitación de un objeto que no es puntual, vamos a poner de ejemplo la gravitación newtoniana primero. ¿Vale? Una de las preguntas que la gente suele hacer o la gente que no entiende sobre relatividad o relatividad general o física en general es, bueno, si hay una singularidad en el centro del Sol, es decir, si podemos suponer que por las leyes de gravitación de Newton que podemos concentrar toda la masa en el centro, pues debería haber una singularidad dentro del Sol con un radio de Schwarzschild asociado al Sol y no colapsa, ¿no? ¿Por qué no colapsa el Sol? Etcétera, etcétera. Bueno, pues realmente no tenemos una singularidad aquí en el centro del Sol, en la realidad. Matemáticamente, si calculamos la fuerza de la gravitación de Newton, veremos que la ecuación de gravitación de Newton sí que considera, por ejemplo, si calculamos la gravitación en este punto, sí que considera que podemos suponer que toda la masa de nuestro astro, por ejemplo el Sol, está concentrada en el centro, aunque esa no sea la realidad, y que a una distancia r del punto donde estamos calculando la fuerza de la gravitación, pues esa fuerza es igual a gm dividido r al cuadrado. Pero volvemos a lo mismo. Si utilizamos esta fórmula de Newton tal y como aparece y vamos calculando la fuerza de la gravitación conforme nos aproximamos al centro del Sol, la fuerza también tiende a infinito. La ecuación de Newton también tiene una singularidad, ¿veis? Y no es porque sea un agujero negro. Lo mismo podemos decir de la solución de Schwarzschild. Esta fórmula y la fórmula de la solución de Schwarzschild son fórmulas que están calculadas
para definir la gravitación fuera de lo que es el objeto que está generando esa gravitación. No son soluciones internas a la gravitación. Esta fórmula no sirve para calcular la gravitación en este punto, o en este punto, o en este punto. Por lo tanto, esta fórmula de la gravitación newtoniana tenemos que modificarla si queremos utilizarla para averiguar la gravitación dentro de nuestro astro. Y lo mismo podemos decir de la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild nos define muy bien la gravitación fuera del radio de Schwarzschild. Pero una vez que atravesamos el radio de Schwarzschild, no podemos aplicar esa fórmula porque esa fórmula no es una fórmula de gravitación interna. Para eso tenemos que modificarla y utilizaremos un procedimiento parecido al que vamos a utilizar con la ecuación de Newton. ¿Vale? Estas ecuaciones presuponen una masa puntual. Pero la realidad es que tenemos el Sol con una densidad. Así que vamos a construir un modelo que no tenga masa puntual. Y por ejemplo, pues podemos tomar esta vez la Tierra, aquí tenemos, la suponemos perfectamente esférica con un radio R amarillo y lo ponemos como una R minúscula. Bien, sabemos que la masa de la Tierra se puede representar en función de su densidad y multiplicando por el volumen esférico de la Tierra. ¿Cuál es el volumen de la Tierra? Pues 4/3 de pi por el radio al cubo de la Tierra. Y fijaos, aquí ya hemos cambiado nuestra expresión de la masa por una expresión que depende de su densidad y suponemos densidad homogénea y del radio en el que nos encontremos. Ya la masa que tenemos aquí va a ser una función del radio. No es lo mismo la masa si estamos aquí, donde nos calcula la masa comprendida en toda esta esfera, que si estamos aquí, donde únicamente vamos a tener la masa de la esfera comprendida entre esta posición. ¿Veis? Y de esa manera, con este valor de la masa, si lo sustituimos en la ecuación de la fuerza de la gravitación, ya podemos calcular la gravitación dentro de la Tierra. ¿Vale? Tenemos la masa, que realmente es una función del radio, y fijaos, cuando nos acercamos al centro de la Tierra, el radio aquí es 0 y la masa sería 0. No tendríamos una masa efectiva que nos generase gravitación. Por lo tanto, en el centro de la Tierra tendríamos gravitación 0. Vamos a sustituir aquí lo que hemos obtenido para la Tierra en la fórmula de la gravitación, ¿vale? Bien, pues calculamos nosotros, la fórmula de la gravitación depende de una distancia radial a este punto para calcular dónde tenemos a nuestro astronauta la fuerza de la gravitación, y luego tenemos otro radio, que es un radio amarillo pequeñito, que nos define el radio del objeto que está generando la fuerza gravitatoria aquí. Bien. Esta es la fórmula de gravitación de Newton, donde presuponemos toda la masa concentrada en el centro, pero ahora esta masa la podemos cambiar y ponerla en función de la densidad y del radio del objeto. ¿Vale? Y simplemente haciendo esta operación, 4/3 de pi g, la densidad por el radio al cubo dividido este radio al cuadrado, simplemente haciendo eso ya tenemos en cuenta que el objeto que nos genera la fuerza de la gravitación a esta distancia r tiene una forma y un tamaño, una densidad y un radio. Podemos separar las partes radiales que hay aquí y veremos que ahora la fuerza de la gravitación tiene una relación entre dos radios. Tiene el radio grande, donde calculamos la gravitación, y el radio pequeño, que nos indica, junto con la densidad, dónde y cuánta masa está contribuyendo en la fórmula para generar nuestro campo gravitatorio. Bueno, pues vamos a ver cómo es la gravitación a partir de la superficie de la Tierra, desde la superficie de la Tierra hacia el centro. Y en esta ocasión, imaginémonos que nos ponemos en la superficie. La distancia r donde nosotros calculamos la gravitación va a ser igual, fijaos, que a la distancia radial de la Tierra en esta situación.
Bien, pues vamos a sustituirlo en nuestra fórmula de la fuerza. 4/3 de pi g, densidad r al cubo y r grande al cuadrado. Pero ahora, a partir de este punto hacia adentro, el radio r grande va a ser igual al radio r amarillo conforme nos vamos aproximando al centro. Si nos vamos aproximando al centro, el radio r amarillo se va haciendo también más pequeño, porque la masa que contribuye a la gravitación está comprendida en una esfera más pequeña, y lo mismo el R verde se va haciendo más pequeño, con lo cual podemos sustituir este radio R verde por un R amarillo al cuadrado. Y obtenemos una relación, fijaos, este R al cubo entre R al cuadrado, lo podemos simplificar y ahora la fuerza depende linealmente de la distancia al centro de la Tierra una vez que vamos desde la superficie hacia el centro de la Tierra. Y lo interesante es que si llegamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravitación es 0. ¿De acuerdo? 4/3 de g por la densidad y por el radio. ¿Y qué pasa dentro de una Tierra que es hueca? Lo voy a poner porque podríamos imaginarnos pues, que un agujero negro es como un hueco, ¿no? Sin singularidad. ¿Qué pasa dentro de una Tierra que es hueca? Pues hacemos hueca la Tierra, nos ponemos nosotros en este punto dentro de la Tierra que está separado del centro de masas de la Tierra, porque al final esto sigue siendo el centro de masas. Lo que pasa es que ahora está vacío, tenemos un anillo de masas totalmente esférico que nos encierra. Y estamos en esta posición radial. Pero fijaos, ahora si nos ponemos aquí, la masa efectiva que está generando la fuerza gravitatoria en este punto, pues no hay masa porque está hueco. Si aplicamos esta fórmula, la densidad que hay en esta zona comprendida entre el centro y este punto del radio, esta densidad es 0. Y por lo tanto, al ser la densidad 0, no hay fuerza gravitatoria dentro de una cáscara de materia, simplemente siempre y cuando haya una simetría esférica, siempre y cuando tengamos simetría esférica. Esto se conoce como el teorema de la cáscara de Newton y yo creía que, bueno, pues que podía ser muy interesante traerlo en esta lección. Y Newton, de hecho, estuvo mucho tiempo intentando resolver este teorema porque no utilizó su fórmula de la gravitación, sino que lo hizo mediante procedimientos geométricos y hasta que no lo obtuvo no publicó su famosa obra Principia, ¿no? De lo cual hablamos en alguna lección de las que me habéis pedido en el pasado. Vale, pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo con la versión relativista, pero de una manera más fácil. Y en la lección que viene lo haremos como Dios manda, con toda la relatividad general, etcétera, etcétera, y veremos qué diferencias hay. Esta es la manera simple, pero al menos podemos concluir muchas cosas. Vamos a intentar hacer lo mismo con la métrica de Schwarzschild, que es la versión relativista de la gravitación newtoniana que hemos visto antes. Aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos la solución. La solución presupone una masa puntual centrada en el centro de coordenadas, ¿vale? Pero esa singularidad de masa existe simplemente porque la hemos puesto nosotros aquí. Igual que en la fórmula de la gravitación de Newton. No porque tenga que haber una singularidad. En la Tierra no hay una singularidad. En un agujero negro podríamos considerar que hay una singularidad, pero en la Tierra no, ¿vale? Y sin embargo, esta ecuación debería ser aplicable a la Tierra, pero como he dicho antes, está pensada para hacerlo en puntos fuera de la superficie de la Tierra, igual que antes. Pero podemos utilizar y generar lo que se llama una solución interna de la gravitación a lo fácil. Pues ya hemos visto que podemos sustituir la masa por la densidad, 4/3 de pi por el radio al cubo, y podemos sustituirla también en nuestra solución de Schwarzschild. Aquí no hace falta molestarse en la parte angular, simplemente la indico que existe y lo colocamos.
Y nos queda algo parecido, pues un r al cubo en amarillo, que sería el radio de la Tierra, r verde, que es donde estamos calculando la gravitación, y nos aparece esta nueva fórmula en las dos secciones que antes nos generaban esa singularidad. Y veamos. Si queremos calcular la gravitación dentro de la Tierra utilizando la solución de Schwarzschild, pues tenemos que hacer lo mismo, pero aquí en vez de dividir por r al cuadrado, como teníamos en la fórmula de Newton, aquí tenemos simplemente un r. Y podemos simplificar ahora este r al cubo con esta r y vemos que en esta ocasión la, entre comillas, fuerza, la métrica de la gravedad en la solución de Schwarzschild va a tener una dependencia de r al cuadrado, porque ahora la masa en la solución relativista, en vez de depender de r al cubo como teníamos antes, ahora depende de r al cuadrado. Aquí, ¿veis? En la versión newtoniana tenía una dependencia de r al cubo. En la versión relativista, esta dependencia de la gravitación es de r al cuadrado, que lo tenemos aquí. Y fijaos qué curioso, ahora si nos ponemos en el centro de la Tierra, incluso si estamos hablando de la solución de Schwarzschild, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, ¿vale? Y en el centro del planeta se nos transforma la solución en menos c cuadrado de t cuadrado más dr al cuadrado. Las soluciones angulares desaparecen porque en el centro de la Tierra ni tenemos ángulo polar ni tenemos ángulo azimutal. Y esto, para todos de vosotros que habéis estado siguiendo los cursos de relatividad especial y general, es la métrica de un espacio plano, de un espacio sin curvatura, ¿vale? Dentro del centro de la Tierra, utilizando una solución, digamos, interna a lo fácil de la métrica de Schwarzschild, llegamos a la conclusión de que en la Tierra, en el centro de la Tierra, tenemos un espacio plano sin curvatura. ¿De acuerdo? Cosa que es bastante interesante. Y podemos afirmar que la solución de Schwarzschild, como esto ya se sabía, lo que pasa es que he querido hacerlo a lo fácil, que también cumple el teorema de la cáscara de Newton. Es decir, con una solución de Schwarzschild, tal y como hemos visto anteriormente, si tenemos un objeto como una cáscara de materia que esté vacío, tampoco tendremos gravitación dentro, porque la densidad nos daría 0, ¿de acuerdo? Y lo mismo de antes, en el centro del objeto, pues no tendríamos gravitación. Cumple el teorema de Newton. Y yo creo que esto es una cosa que seguro que no os esperabais muchos de vosotros. Pero la cosa cambia si estamos hablando de agujeros negros de tipo Schwarzschild. ¿Por qué? Aquí tenemos un agujero negro. Y el problema con el agujero negro es que la masa ha colapsado y se encuentra dentro del radio de Schwarzschild. Y no es que pase nada, digamos, realmente especial, entre comillas, dentro del radio de Schwarzschild. El problema es que nada puede escapar al radio de Schwarzschild, ni siquiera la luz. Por lo tanto, no sabemos cuál es la estructura de la materia dentro de un agujero negro. Entonces podríamos encontrarnos que un agujero negro tiene realmente una singularidad y que podríamos utilizar la solución de Schwarzschild con la masa puntual como una solución real al agujero negro. Y claro, si tenemos una singularidad dentro del agujero negro, tendríamos un punto sin dimensiones y además la densidad dentro de ese punto de dimensiones tendería a infinito en la posición radial r igual a 0, tal y como vimos con el tensor de curvatura de Riemann. Vale. Así que en la singularidad tendríamos una densidad que tiende a infinito. Sacamos nuestra solución de Schwarzschild, en la cual lo hemos sustituido como si tuviera una densidad con una distancia radial, pero en el centro del agujero negro, mientras que
el radio si tiende a 0 porque nos acercamos a la posición radial 0, esto tiende a 0, pero la densidad tiende a infinito. Tenemos un infinito multiplicado por un 0. Esto es una indeterminación. No sabemos lo que tenemos atendiendo a la solución de Schwarzschild de masa puntual e intentando corregirla como hemos visto y asumiendo que tiene una dimensión. Realmente no sabemos cuál es la solución en el centro de nuestro agujero negro de Schwarzschild. ¿Vale? La única manera de saber algo, o lo que sospechamos que pasa en la realidad, es que si consideramos que la materia del agujero negro forma una estrella de Planck dentro, aunque sea de dimensiones planckianas, muy pequeñitas, dentro del agujero de Schwarzschild, pero que no es una singularidad, que tiene sus dimensiones con la materia en el estado en el que se encuentre dentro del agujero negro. La materia está, vamos, el agujero negro tiene una masa y si le metes más masa crece, es decir, no se va a ningún sitio. Sabemos que la materia permanece, la información que hemos metido dentro del agujero negro está presente dentro de la materia del agujero negro. Si consideramos que no tenemos una singularidad de densidad infinita, como sea muy probable, entonces sí que aplicaría el teorema de Newton y aunque os parezca increíble, en el centro del agujero negro de Schwarzschild volveríamos a tener un espacio plano sin curvatura y sin gravitación. Es decir, conforme nos acercamos a la estrella de Planck, la gravitación será absolutamente tremenda. Podríamos incluso considerarla hasta casi infinita. Tremenda, pero una vez que atravesemos esta estrella de Planck hacia el centro, la gravitación volvería a descender hasta hacerse cero en el centro del universo. En el centro del agujero negro, con lo cual esta solución de Schwarzschild sí que cumpliría el teorema de Newton. Pero esto no sería aplicable a un agujero negro en rotación, como son la mayoría de los agujeros negros que conocemos, Sagitario A estrella, por ejemplo, o de cualquier otra galaxia que tengamos por ahí. ¿Por qué? Porque si el agujero negro está rotando ya no tiene simetría esférica y el teorema de Newton solo se cumple para objetos con densidad constante y con simetría esférica. Y lo mismo podríamos decir pues, si no tenemos una densidad constante dentro de nuestra estrella de Planck. Las conclusiones de esta lección es que el teorema de Newton es válido en la métrica de Schwarzschild para describir la gravitación de un planeta y en un agujero negro pues también debería ser válido. No podríamos decir que tiene gravitación infinita en su centro, pero siempre y cuando la singularidad, entre comillas, no sea realmente una singularidad y tenga dimensiones. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado la lección, os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que veréis por aquí y os dejo además un enlace al curso de relatividad general de Einstein en 20 minutos para aquellos de vosotros que necesite aprenderla antes de seguir este curso y también aquí os dejo un enlace a la lección donde derivamos la solución de Schwarzschild a las ecuaciones de campo de Einstein. Pues muchas gracias y hasta la próxima lección.